Bueno, en el último audio di una cita que en realidad estaba equivocada. Pensé en un momento que era Gálatas y es la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo quinto, el versículo tercero, donde dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Eso para tener en cuenta, en el tiempo que estamos viviendo, se está hablando mucho de paz y seguridad, la unión de las iglesias lo va a provocar, a producir toda una enorme mentira, la, realmente la impostura, ¿no? La gran impostura, la apostasía a la verdad. Bueno, seguimos con las características del modernismo, con casos concretos. Por ejemplo, el modernismo niega el primado del Papa y en cambio habla de necesidad de sinodalidad. ¿Mm? Bueno, este término sinodalidad, es un término que tiene sus aristas, porque hay que ver cómo se lo interpreta. Por empezar, la Iglesia siempre tuvo sínodos. Hubo reunión de obispos desde los primeros siglos, en tiempo temprano, donde se reunían por determinados temas para consultarse. Y estaban los sínodos regionales, que son como pequeños concilios, ¿no? También lo que pasa es que este término de sinodalidad se lo suele usar en lugar de colegialidad, que dicho sea de paso, por ejemplo, esta de colegialidad es la figura de las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales hacen referencia a la colegialidad, que ahora sí, dicho sea de paso, no tienen base ni en la tradición ni en la escritura. Es algo nuevo, ¿no? Nuevo. No lo tiene. El efecto, en realidad, de las conferencias episcopales es diluir la responsabilidad de los obispos, sobre todo la autoridad de los obispos. Actúan en conjunto. Y es raro escuchar la voz de un obispo que se eleve por encima de la conferencia. Hay una especie de uniformidad que puede ser buena, pero que generalmente muchas veces se demuestra que no lo es, porque sobre ciertos temas se callan, y hay silencio, hay mudez cuando deberían hablar. Algunos a veces hablan. Y esos cuando hablan a veces son disonantes con respecto al resto. Quedan como apartados. Bueno, porque eso siempre pasó, ¿no? Y la verdad tiene su precio también. No quiero ser excesivamente crítico, además estoy hablando de un panorama muy general, pero donde lo estamos viendo y por eso la gente está tan desorientada. ¿Cuántas veces la iglesia jerárquica que tendría que hablar no habla? Calla, calla, es callando otorga, o no condena, o no denuncia cuando debería denunciar. Bueno, pues dentro de ese cuadro de la sinodalidad en contexto modernista, se habla de esto justamente para quitar esa primacía al Papa y repartir el gobierno entre las conferencias episcopales. Es decir, la Iglesia tiene cuatro notas esenciales. Son que es una, santa, católica y apostólica. Pues con esto ya se ve que de esa forma se destruye la unidad de la Iglesia, el ser una. Y al final se trata de hacer de la Iglesia católica, que tiene un único magisterio, que tiene una única instancia suprema, una suerte de ortodoxia, me refiero a las iglesias orientales, que son autocéfalas, cada uno se gobierna, cada iglesia tiene su patriarca, algo así. Como dicen en España, esta palabrita sinodalidad sí que tiene tela, mucha tela para cortar. Bueno, en un orden menor, y esto es un poco al margen, en la colegialidad también se puede traducir en los consejos pastorales, que pueden ser de utilidad, algunos de mucha utilidad, pero que en algunos países degeneraron. El caso de Alemania tiene más poder el consejo pastoral que el párroco.
Y por ahí anda Austria, por ahí anda Austria. Modernismo es también abogar por la democracia en la iglesia, cuando la iglesia que fundó el Señor es jerárquica, totalmente jerárquica. Otro tema que habrán escuchado que está en boga es esta palabrita intercomunión. ¿Qué significa? Los modernistas quieren la intercomunión, o sea que la posibilidad de que alguien que no es católico pueda recibir la comunión sacramental en una misa católica. Ahora, esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque la comunión sacramental es signo de la comunión eclesial. Es decir, tiene que haber comunidad de iglesias. Y esta comunidad eclesial es comunión de fe, de moral, de disciplina, de todo, ¿no? Si no hay comunión eclesial, no puede haber comunión sacramental. Como siempre, ponen casos excepcionales, ¿no? Un caso marginal nos presentan para justificar siempre un cambio general. Empiezan con la excepción, muchas veces el caso lacrimógeno, y este caso, por ejemplo, que presenta es de un matrimonio con uno de los cónyuges católico y el otro, por ejemplo, protestante. Y como dicen que arguyen que como tienen comunión de vida, ¿por qué no tener comunión sacramental? Bueno, es muy sencillo, esto se resuelve muy rápido. Si quieren tener comunión sacramental, que el que no es católico se haga católico y ya está. Pero esto no, parece que los niños caprichosos, no quiero esto y quiero lo otro también. Pero en estos, como en todas las cosas, donde no hay verdad sino relativismo, los mismos que exigen todo esto son los que imponen su poder y de hecho son los más clericalistas. Aparentemente son tan abiertos, pero guay, son los que están imponiendo, queriendo imponer esas cosas. Modernismo también es negación de la Iglesia Católica, apostólica, como la única y verdadera Iglesia de Cristo. No la consideran así, como la única. Es equiparación del sacerdocio ministerial con el bautismal. Creo que ya lo hemos comentado, ¿no? El caso de Holanda, cuando se instituyeron los ministros extraordinarios de la Eucaristía, los llamaban. No existe ministro extraordinario de la Eucaristía, eso que quede bien claro. Eso no existe. Lo que existen son ministros extraordinarios de la comunión. Es decir, que en determinadas circunstancias, que deberían ser excepcionales, aunque lamentablemente no lo son, pueden estar habilitados ciertos laicos para dar la comunión a sus hermanos. Puede ser una habilitación así, ad actum, en el momento, porque lo requieren y hay muchísimas comunicantes, hay muchísima gente, muchísimos fieles, o en alguna otra circunstancia sí, pero excepcional. Lo que pasa es que también sobre esto se ha hecho un abuso tremendo, como todo, ¿no? Comienza con una excepción y después termina siendo la regla. Es el mismo caso de comunión en la mano, ¿no? Que fue un indulto y que terminó siendo lo que es. Que parece que la gente, muchos ahora creen que es la forma normal. No es para nada la forma normal. La forma normal es de rodillas y en la boca. Esa es la forma normal de comulgar, no en la mano y de pie. Bueno, es que todos estos temas dan para todo y todo esto es modernismo. Todo esto. Esa introducción también de la comunión en la mano es modernista. Entonces, quieren equipararlo. Bueno, lo hicieron en Holanda. Estaban los que llamaban ministros extraordinarios de la Eucaristía, y esta gente, estos señores, y que esas señoras también, celebraban la misa, entre comillas, por supuesto. Ninguna validez tenía eso, ¿no? Pues eso también. ¿Por qué? Por esa equiparación, como que no existe sacerdocio ministerial, todos son sacerdotes. Y modernista también es el libre examen interpretativo de las escrituras. ¿Qué es? Es que cada uno puede interpretar la escritura como le parece. Al modo protestante, ¿no? El que inició eso fue Lutero. Es decir, se rechaza el magisterio. No se lee la escritura como de acuerdo a la iglesia, como no lee la iglesia. Entonces, si no hay un magisterio,
Hay tantos magisterios como personas en la Biblia. Estas son herejías protestantes y otras que se derivan, ¿no? Y algunos aducen también, ¿no? Esto también, se habla siempre de un espíritu del concilio. Muchos escudan ese espíritu del concilio, que no está escrito en el concilio, que no tiene nada que ver con el concilio. Por ejemplo, en materia de liturgia que hemos comentado, todas las cosas que se hicieron a posteriori no tienen nada que ver con el concilio en sí, todo lo contrario incluso. Pero se basa en eso, para justificar las herejías. Pero también hay que decir que el concilio abrió en cierto modo la puerta. ¿Por qué la abrió? Porque al no afirmar las verdades de fe como lo hicieron todos los concilios anteriores, en 2000 años de historia, al no condenar errores, porque no los condenó, no anametizó, es decir, no dijo esto es anatema, ¿no? No hubo condena. Al contrario, se abrió al diálogo. Tampoco condenó regímenes ateos, anticristianos. Ojo, esto es una cosa importante también para comentar, porque es así, no se hizo. Tendría que haber condenado el comunismo, porque es el primer, en toda la historia de la humanidad, el primer régimen, el primero que se declara ateo. Hubo politeístas de todo, lo que sean, paganos, lo que sea, pero ateo ninguno. Ateo ninguno. El primero que se declara ateo y absolutamente anticristiano, el gran perseguidor de los cristianos, el gran perseguidor. Pues el Concilio Vaticano II no dijo nada sobre el tema. Hubo quienes quisieron, claro. Esto no fue unánime. Hubo muchos en el concilio que quisieron condenarlo. Y, bueno, no pudieron. Y se apeló al diálogo. Se apeló al diálogo con seguramente muy buena intención. Pero al final, ¿cuál es la consecuencia? Sí, con el diálogo no se impone la verdad. Y ahora vemos lo que estamos recogiendo. Y sobre todo, se utilizó a veces, algunos lo hicieron, un lenguaje ambiguo en los documentos. Eso está dicho por uno de los peritos, Schilbeck. Dijo, hemos usado, que si algunos peritos teólogos, ¿qué es esto de los peritos teólogos? En el Concilio Vaticano II mucha influencia de los peritos teólogos, porque cada obispo venía con sus peritos. Y influyeron mucho los modernistas y los de la Nouvelle Théologie, de franceses, ¿no? Y también influyó muchísimo, el que más influyó fue Karl Rahner, ese fue el que más influyó. Y perjudicialmente también, hay que decirlo. Y Schilbeck era uno de estos, holandés, que estuvo ahí, que autor del herético catecismo holandés. ¿Y qué dijo él? Que pusimos algunos, en los documentos, algunos textos que eran ambiguos y que nosotros sabemos en el futuro cómo interpretarlos. Así que ya estaba metido el caballo de Troya ahí, ¿no? Eso también, ¿qué pasó? Y hay que decirlo, ¿no? Porque eso abrió el camino a modernistas y a las herejías. Él dijo exactamente esto, dijo Schilbeck. Hemos empleado frases ambiguas y sabemos cómo las interpretaremos en el futuro. Esas son sus palabras textuales. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.